Bueno, antes de empezar y continuar con el curso, lo que quería decir es que hubo un error. Yo grabé todo el curso, son más o menos unas 8 clases, los grabé todos, en 1 o 2 días. Y como era lógico, al ser creo que mi primera vez grabando de esa manera, no anduvo, se fue todo al carajo. O sea que hubo varios problemas, sobre todo con la captura de la pantalla, que es una de las cosas fundamentales para que todo funcione en el curso. Sin captura de pantalla no puedo mostrarles cómo instalar WordPress, cómo instalar Elementor, cómo casi todo. Así que lo que hice, si es que tanto subo mal, me dije, bueno, voy a rehacer casi todo el curso de nuevo. El uno y el 3, esas tres clases, el uno y el 3, son las únicas que están correctas. Así que todas el resto van a ser a partir de ahora. Entonces, empezamos con el video. ¿Qué es y qué no es una página web? Lindo día. Primero que nada, quiero decirles que una página web no es un milagro. No te va a traer miles de dólares. No te va a traer tus cientos, miles de clientes. Y te lo quiero repetir una vez más para que quede bien claro. Una página web no es algo mágico. Triunfar en Internet es igual o más difícil que triunfar en otras áreas. Básicamente porque todo el mundo está acá. Todos quieren lo mismo. Llamar la atención de los clientes. Hacer que los clientes compren. Porque es así, o sea, yo ahora mismo estoy compitiendo con un montón de personas. ¿Para qué? Para que te pueda llegar este mensaje ahora mismo a vos. Este mensaje que yo te quiero transmitir porque yo lo que no quiero es que vos te ilusiones, digas, sí, voy a hacer una página web, voy a ganar un montón de plata, voy a hacer un montón de contactos, voy a hacer un montón de clientes, y cuando la terminas de hacer y gastaste mucha guita, porque normalmente esa gente que lo hace no tiene plata para hacerlo, y pide a empresas que están especializadas en la creación de web, les cobran mucha plata y después no venden nada. No es hacer una web y ya está. Es hacer un negocio alrededor de la web, podría decirse. La web es solamente una herramienta, un canal de comunicación. Triunfar en Internet fue más fácil hace unos años, cuando todos los inversores estaban invirtiendo en empresas tecnológicas, empresas del Internet. Toda empresa que salía y decía, yo soy una empresa tecnológica, levantaba la mano, le llovía guita. ¿Sí? Todos los inversores estaban invirtiendo en Internet. ¿Por qué? Porque estaba, podría decirse que casi de moda. Sí, era una moda. Era lo nuevo. Y muchas empresas que recibieron inversión eran una mierda, para decirlo fácil y rápido. No servían, eran ideas que no iban a para ningún lado. No aportaban nada nuevo y no aportaban ningún beneficio nuevo o ningún beneficio a la sociedad. Y después de toda esa plata que invirtieron en empresas que no servían, ¿saben qué pasó? Explotó la burbuja de las .com. Y muchas empresas de tecnología quebraron. ¿Por qué? Porque muchas no servían. ¿Y por qué? Porque Internet no es fácil. Las únicas empresas que sobrevivieron eran las empresas buenas, eran las empresas competentes. Y esas empresas fueron las que hoy en día están cambiando el mundo. Google, Apple. Apple no es una empresa tecnológica, pero sí es una empresa tecnológica. Google, Microsoft, Facebook. Bueno, Facebook se fundó en 2003 y la burbuja.com explotó antes, pero Facebook, eBay, PayPal, Amazon, todas estas empresas son muy buenas empresas, empresas que aportan algo de verdad, que tienen un objetivo de verdad. Si vos, por ejemplo, hubieras invertido en Amazon $1000 cuando salió la bolsa, que su valuación por acción estaba a $18, ahora mismo tendrías 1,3 millones de dólares. Qué loco, ¿no? No invertiste, cagate. Yo tampoco invertí porque no nací, puta vida. Lo que te quiero decir entonces con esto que te estoy diciendo es que hacer de internet tu trabajo, tu vida, tu empresa es difícil. No es sencillo como te lo pintan o como vos crees. Es muy difícil. Requiere igual o más esfuerzo que en el resto de áreas. Requiere esfuerzo constante, sudor, lágrimas, sangre. No sé si sangre. Yo nunca me manché con sangre hasta ahora que estoy en esto de internet, pero requiere mucho esfuerzo.
en muchas personas. ¿Por qué? Porque la accesibilidad al internet es muy fácil. Cualquiera puede acceder casi hoy en día. Así que estás compitiendo con todo el mundo literalmente. Si querés resaltar, tenés que ser extraordinario, no tenés que ser normal. Lo normal nunca es extraordinario. Y a lo normal, los clientes no les compran. Dejando de lado toda esta negatividad y toda esta reflexión mía que yo tenía en mi interior, que se lo tenía que decir, porque es importante que cuando empiecen a hacer y empiezan a nacer en el mundo del internet, no vayan contra una pared y se golpeen, porque si creen que va a ser todo fácil, se van a golpear contra la pared. Y no una, van a ser 1, 2, 3, 4, 5. Así que yo quiero ahorrarte los golpes. Unos cuantos golpes. Entonces, ¿qué es una página web? Si ya dijimos lo que no es una página web. Bueno, una página web se los voy a mostrar ahora mismo. Una página web, yo voy a abrir mi editor de texto favorito, que se llama Sublime Text. Voy a crear un archivo. Se va a llamar prueba.html. Yo este archivo ya en realidad ya lo creé, es el que vieron recién. Voy a crear un archivo prueba.html, lo voy a guardar en el escritorio. Ahí apareció, acá. Y le voy a poner una sintaxis básica, que ahora voy a explicar qué es esto. Y voy a decir, esto es un título. Y esto es una prueba. No sé escribir prueba, por Dios. Esto es una prueba. Así funciona una web. Guardamos. Y acá, este archivo aparece como un navegador. Mi navegador predeterminado. Chrome. ¿Por qué? Porque esto es una página web. Si yo le doy doble clic, se abre una página web. Esto es un título y esto es una prueba. Así funcionan las webs. Las webs, el internet hoy en día, se puede decir que la parte visual está hecha de 3 partes: HTML, CSS y JavaScript. Recordalos muy bien a los nombres porque son muy importantes. HTML, CSS y JavaScript. HTML es un lenguaje de marcado. No es un lenguaje de programación propiamente dicho. CSS es un lenguaje de diseño gráfico y es para tener los estilos que va a tener tu web. Y JavaScript es para la interacción de el usuario. Voy a explicar de nuevo. HTML lo que hace es que define semánticamente todo lo que va a tener tu web. ¿Qué corno significa lo que acabo de decir? Y ponele que tenemos una imagen. Bueno, es lo que le dice a la imagen que va a ser una imagen. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, sí, es exactamente eso. Es lo que le dice a un botón que sea un botón. Si creamos una etiqueta que sea un botón, ahora mismo, y le ponemos esto es un botón y cerramos la etiqueta, así se cierra una etiqueta, así es la etiqueta de apertura, y la etiqueta de cierre es lo mismo, pero tiene esta barra. Guardamos, recargamos con F5 y aparece el botón. Con HTML se crean los elementos de tu página web, y es lo que le dice a esos elementos qué van a hacer. CSS es lo que le da estilos. Yo lo que podría hacer ahora mismo es hacerlo de manera muy rápida. Voy a escribir un poquito de CSS. Y lo que voy a hacer es que voy a darle al body. Al body es básicamente todo esto, toda la parte blanca. Ahora van a ver. Le voy a dar un background color de 243B2, que es el color de Domiox hermoso. Esto es el body. El body es toda la parte blanca, podría decirse. Esto es de la página web. Y ahora mismo el body le di un color de fondo violeta. ¿Sí? Eso es CSS. CSS es para los estilos. HTML es para que se defina qué cosa va a ser qué cosa. ¿Y qué es JavaScript? Bueno, si ya me pongo a hacer ejemplo de JavaScript, ahí sí voy a estar años. Pero JavaScript es básicamente para capturar todos los eventos que pueda tener tu web y hacer cosas con esos eventos. Es la interacción que va a tener tu usuario con tu web. Si yo cliqueara en este botón y quisiera que descargue un archivo, eso se programa con JavaScript. Si quisiera que se envíe un email, eso se programa con JavaScript. Detectar el evento del botón, qué cosa se va a ejecutar, qué cosa se va a descargar, todo
se hace con JavaScript. Y JavaScript es el único que puede crear por sí mismo HTML. O sea, con JavaScript vos podés crear elementos, por ejemplo. Y podés crear CSS también con JavaScript. O sea, podés ir agregando estilos a distintos elementos. Con CSS no podés crear ni JavaScript ni HTML. Y con HTML tampoco podés, pero referencias. No hace falta explicarlo ahora mismo, pero lo que quiero que entiendan es nada más que JavaScript puede hacer todo. HTML es para decirle a las cosas qué cosas son. CSS es para darle los estilos que van a tener. Y JavaScript es para la interacción que va a tener el usuario con tu web. Bueno, y aunque sea muy simple esto, que es puro texto en sí mismo, esto es texto. Vos lo puedes hacer con bloc de notas. Yo lo hago con esto porque es más fácil. Esto es una página web. Y es la parte del frontend, ¿sí? La parte del frontend, el HTML, CSS y JavaScript, es lo que constituye el frontend. Es la parte que ve el usuario. La programación web se divide en tres: el frontend, el backend y la base de datos. El frontend es lo que ve el usuario y es lo que les dije recién. El backend es una parte lógica que no se ve, pero es muy muy importante. ¿Por qué? Porque sin el backend, por ejemplo, no podríamos entregar los archivos HTML para poder hacer la página web. Sin el backend no podríamos almacenar datos, no podríamos ver datos. Sin el backend no podrías iniciar tu sesión de usuario. Sin el backend casi no se puede hacer nada. El backend es una lógica muy importante que no se ve, pero es muy importante. Y es mucho más abstracto que el frontend. No digo que es más difícil, es más, yo creo que es más difícil el frontend porque lleva más trabajo algunas veces. Pero el frontend es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque el frontend se ve, el backend no se ve. El backend es mucho más abstracto. Hay que saber programar de verdad para programar en backend. Pero es hermoso. A mí me encanta programar en backend. Prefiero programar en backend que programar en frontend. En el frontend se programan HTML, CSS y JavaScript, ¿sí? Y hay distintas frameworks, se le dice, para programar en frontend. Un framework, supongamos que un lenguaje de programación es un lenguaje de programación. Se puede programar cosas, ¿sí? Y se puede hacer código. Bueno, un conjunto de código que vos tengas para resolver un problema en específico es una biblioteca. Y una biblioteca, un conjunto de bibliotecas, es un framework. Entonces hay distintos frameworks, podría decirse, para programar en frontend. Y en backend hay distintos frameworks y distintos lenguajes de programación totalmente distintos al frontend normalmente. El único que puede usarse en backend que es igual al frontend es el JavaScript, con Node.js se le llama. Hay otros frameworks muy populares que son Django para el lenguaje de programación Python, Ruby on Rails para Ruby. No hay uno muy definido para Golang. Yo uso, por ejemplo, Iris de Kataras. Laravel para PHP. Tenés también el lenguaje C para programar en backend, que el lenguaje C es el lenguaje más rápido hasta ahora mismo, que es uno de los primeros lenguajes que se hizo encima. Pero yo no uso C. O sea, C está bien, es lindo, pero no sé, no me termina de convencer. Y no conozco un framework específico para C. Así que no sé de C. C también se puede utilizar mucho más para... Se usa mucho en hardware. Y en hardware de electrónica. Más que de lo que estoy hablando más que nada son en microchips. O sea, en chips y en Arduino. También tenemos ASP.NET. Tenemos Java. Y otros lenguajes más que cada vez surgen más lenguajes. Pero los más populares son esos. Entonces hasta ahora dijimos, tenemos el frontend, el backend, falta la base de datos. ¿Qué es la base de datos? Bueno, la base de datos también es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se almacenan los datos. En la base de datos, si no hay base de datos, no hay información. No se puede hacer casi nada. Lo que se hace en la base de datos es, se puede agregar datos, se puede modificar esos datos, se puede eliminar datos y se puede ver. Hay varias bases de datos a usar. Las más populares son Postgres, MySQL, SQLite, también está Oracle. MongoDB, por ejemplo, para JavaScript es muy utilizado. Hay distintos tipos de bases de datos. Están las bases de datos SQL y las bases de datos no SQL.
Una base de datos SQL son datos relacionales, ¿sí? Normalmente están en columnas, es como un Excel podría decirse, y ahí se van guardando los datos. Excel de manera visual, en realidad, porque es muy distinto el sistema de almacenamiento a como uno después lo ve, en realidad. Y las bases de datos no SQL son las bases de datos no relacionales, que significa que no tienen que estar relacionados entre sí, sí o sí, o sea, no es obligatorio. Las bases de datos relacionales pueden estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, si yo tengo un perro, el perro puede tener un dueño, y el perro tiene unos datos y el dueño tiene unos datos, y pueden estar relacionados entre sí. Eso podría decirse que es una base de datos SQL. Otros de los usos de JavaScript se puede hacer aplicaciones para celulares, como por ejemplo la aplicación de OmniBox, que puedes controlar todo tu casa a través de tu celular. Otro tipo de base de datos podría decirse que no es considerada una base de datos, bueno, mínimo yo no la considero una base de datos, el resto no sé, por ahí sí, ¿no? Y yo soy el rarito. Son las tipo Key Value Store. ¿Qué es eso? Y una Key Value Store es una base de datos no SQL casi. Una Key Value Store y es, por ejemplo, tenemos color 1, rojo, color 2, azul, color 3, amarillo. Y se van guardando uno detrás de otro. Eso sería una Key Value Store. O sea, tenés el nombre de la key y el valor de esa key. El store es el conjunto de todas esas Key Value. ¡Suscríbete, mierda! Está bien, terminó el video. Si te gustó y querés seguir viendo los demás videos del curso, yo que vos me suscribo porque nunca vas a saber cuándo voy a publicar videos. Porque como estoy aprendiendo todavía, a veces hay errores, a veces no hay errores. Y te tenés que suscribir, ¿entendés? Para que no te pierdas los videos del curso, así podés hacer una página web gratis. Casi gratis. Para tu negocio, sin saber programar. Otro tipo de base de datos podría decirse que no es considerada una base de datos, bueno, mínimo yo no la considero una base de datos, el resto no sé, por ahí sí, ¿no? Y yo soy el rarito. Son las tipo Key Value Store. ¿Qué es eso? Y una Key Value Store es una base de datos no SQL casi. Una Key Value Store y es, por ejemplo, tenemos color 1, rojo, color 2, azul, color 3, amarillo. Y se van guardando uno detrás de otro. Eso sería una Key Value Store. O sea, tenés el nombre de la key y el valor de esa key. El store es el conjunto de todas esas Key Value. ¡Suscríbete, mierda! Está bien, terminó el video. Si te gustó y querés seguir viendo los demás videos del curso, yo que vos me suscribo porque nunca vas a saber cuándo voy a publicar videos. Porque como estoy aprendiendo todavía, a veces hay errores, a veces no hay errores. Y te tenés que suscribir, ¿entendés? Para que no te pierdas los videos del curso, así podés hacer una página web gratis. Casi gratis. Para tu negocio, sin saber programar.